Gloria sea al Señor. Bonita adoración. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Wow, la casa está llena. Gloria sea al Señor. Dios ha sido bueno. Amén. Y repita usted, extremadamente bueno. Extremadamente bueno. Dios ha sido bueno. Extremadamente bueno. Por eso hoy estamos acá, porque Él ha sido bueno. Gracias, Señor. Estoy agradecido con Dios por este gran privilegio que me da hoy de poder compartir la palabra del Señor. Amén. Agradecido con Dios por nuestro pastor, que Amén. siempre nos da el privilegio de poder compartir. Gracias, pastor, por la confianza. También agradecido con Dios por mi amada familia, mi esposa y mis dos hijas. Démosle un fuerte aplauso al Señor por nuestra familia, porque Él ha sido bueno, porque Él es bueno. Estamos hoy aquí. Y hoy quiero decir, pastor, la casa está llena. Es porque uno decidió estar firme en esta casa. Y es nuestro pastor y se llama José Durán. Démosle un fuerte aplauso más fuerte al Señor por la vida de nuestro pastor. Son los resultados de que un hombre en esta ciudad de Naples dijo: yo lo haré, Señor. Yo lo haré, Señor. Y diga usted conmigo: yo lo haré, Señor. Yo lo voy a hacer, Señor. Él anda buscando a un hombre y una mujer que se pare en la brecha y que diga: yo lo haré, como el pastor de esta iglesia lo hizo. Amén. Gloria a Dios. Pongámonos en nuestros pies. Vamos a ir a la bendita palabra de nuestro Dios y vamos a ir a la carta de los Efesios. Vamos a leer el capítulo 6. Vamos del versículo 10 al 17. Si usted no tiene una Biblia, puede acercarse. El diácono puede darle una Biblia. Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 17. Cuando usted lo tenga, puede decir amén. Efesios capítulo 6, del 6 al 17. Amén. Del 10 al 17. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aleluya. Oremos. Padre, gracias por este gran privilegio de poder compartir tu palabra. Espíritu Santo, sé tú en mí, sé tú hablando a tu pueblo hoy, sé tú trayendo la palabra que levanta, la palabra que restaura, la palabra que es vida. En el nombre de Jesús declaramos una atmósfera de gloria, declaramos que tu pueblo se llevará tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús atamos todo aquello que quiera estorbar y que quiera robar la bendición que tú tienes para nosotros. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y tu iglesia dice, amén. Amén. Gloria a Dios. Dios tiene hoy para nosotros un manjar.
le he puesto como tema a este mensaje, vistiéndonos con la armadura de Dios. Pero antes de empezar a enseñar, quiero enviar un cordial saludo a nuestros pastores que nos ven en Cuba, en México, en Guatemala, República Dominicana, en todos los países que pueda llegar esta señal. A todos los hermanos que hoy no pudieron llegar por alguna razón, esperamos que sea de edificación esta palabra. Dile a tu hermano que está a tu lado, vístete con la armadura de Dios. Pero con certeza, vístete con la armadura de Dios. La armadura de nuestro Padre. La armadura de nuestro Rey. Cuando nuestro hermano entonaba la adoración, la alabanza, y decía, Él me ha tocado. Él es Jesucristo. Él nos ha tocado, hermanos. Él nos ha sanado. Él nos ha salvado. Y Él quiere hoy decirte a ti y a mí que nos vistamos con la armadura de Dios. ¿Saben por qué, amados hermanos? Porque cuando nosotros decidimos servirle al Señor, cuando fuimos tocados, cuando fuimos llamados, venimos a ser parte de su reino. Y la palabra de Dios nos dice que somos embajadores del reino del Señor. La palabra de Dios nos dice que somos soldados de Jesucristo. No lo escuchó. Somos soldados de Jesucristo, soldados del Rey. Pertenecemos al reino de Dios. Y yo quiero que tú estés atento a lo que Dios quiere hablarte a ti, como me ha hablado a mí. Un ejército tiene a sus soldados hablando secularmente para introducir esto. Un soldado secularmente se prepara. Primero es llamado, primero es elegido. Y luego se prepara. Antes de ir a la guerra se prepara. Porque va a tener enemigos. Porque va a tener dificultades en su caminar. Va a tener dificultades en su postura donde va a servir. Pero ese soldado se prepara. Se prepara con una armadura. Se pone su armadura para ir a pelear. Imagínense a ustedes que nos llamaran ahora mismo a ir a la guerra. No vamos a ir como estamos. Tenemos que prepararnos. Tenemos que ponernos una armadura. Pero hoy yo te vengo a hablar la armadura celestial. La armadura que solamente viene del cielo. Una armadura que no se rompe jamás. Decía la alabanza que aunque el enemigo venga como río, Jehová levantará bandera. Y Él ha levantado bandera por ti. Por eso tú y yo hoy estamos aquí. Porque Él ha levantado bandera. Porque hay un poder sobre tu vida. Porque tú no estás solo. Tú no estás sola. Dice el apóstol Pablo a los Efesios en el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y eso lo está diciendo ahora mismo para ti. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalezcámonos, hermanos. Estamos viviendo en unos tiempos difíciles. En unos tiempos donde tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque Él es el poderoso de Israel. Él es nuestro Padre poderoso. Y ese poder solamente viene de Él. Nosotros, si luchamos con nuestra fuerza,
nunca vamos a lograr nada. Saben que nuestra fuerza se debilita. Si nosotros trabajamos fuerte diariamente, nos cansamos. Pero viene la fortaleza del Señor y descansamos, y el día siguiente nos levantamos porque ha venido a renovar nuestras fuerzas. Yo no sé por lo que usted está pasando, pero el Señor te dice hoy: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No importa lo que esté pasando alrededor tuyo, el Señor te dice hoy: fortalécete en mí, en mi fuerza. Él es el que nos da la fuerza. ¿Cómo vamos a fortalecernos, hermanos? Buscándolo. Buscándolo a Él en todo tiempo. El versículo 11 dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea que la armadura está allí. ¿La tenemos puesta? Dile a tu hermano: ¿tienes puesta la armadura de Dios? ¿Tienes puesta la armadura de Dios? Gloria a Dios por el que dijo sí. Gloria a Dios por el que dijo sí, yo la tengo. La palabra de Dios es verdad, hermanos. Y nosotros tenemos que tener puesta la armadura. ¿Y para qué nos vamos a poner la armadura? La armadura de Dios no es como nuestras vestiduras seculares. Vestidos, pues, dice, con la armadura de Dios. ¿Saben? La armadura secular. Hoy venimos con nuestro traje. Todos se ven bonitos. Dense un fuerte aplauso a ustedes. Están hermosos. Todos tienen una vestidura hermosa. Pero esta vestidura la vamos a quitar más tarde, ¿verdad? Cuando todos desempeñamos un trabajo, tiene una vestidura. Yo soy un profesional en la pintura. Yo no puedo venir vestido acá de pintura, de pintor. Pero aquí el Señor está hablando vestido de toda la armadura de Dios, que nunca tienes que quitártela, que nunca tienes que dejarla. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Estamos en guerra espiritual. No podemos dejar esa armadura, hermanos. Vestidos, dice, ahí está la vestidura, pero la tenemos puesta. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. O sea que la lucha no es contra tu hermano. Llevémonos esta palabra en nuestro corazón hoy. Y déjeme decirle que nuestra vida no va a ser igual. Cuando tu jefe se levanta contra tu vida, en el trabajo te la hacen de cuadritos, como decimos por allí. Los familiares se levantan porque tú estás buscando de Cristo. No son ellos, hermanos, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Tú estás vivo, tú tienes sangre. Entonces no es contra tu hermano, sino contra las huéspedes, contra los espíritus de las tinieblas. Si no tenemos puesto la armadura de Dios, vamos a caer, hermanos. Vamos a caer ¿en qué? En discusiones. Vamos a caer en problemas. Y Dios quiere hoy que tú te pongas la armadura. Si tú no la has puesto, hoy tú decides a ponértela. La armadura de Dios. Esa armadura que te va a proteger contra todos los dardos de las tinieblas. El versículo 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto,
estad firmes. Un soldado siempre está firme a su patria. Y si nosotros somos hijos de Jesucristo, debemos de estar firmes en lo que hemos creído. Debemos de estar firmes en lo que hemos aprendido hasta hoy. Nuestra fe debe de estar firme. Un soldado, cuando se prepara a la milicia, está firme a cualquier orden que le dé su jefe. Y si ese hombre hace eso, cuanto más nosotros delante de nuestro Rey debemos de estar firmes para poder resistir a lo que venga a nuestras vidas, para poder resistir en el día malo. El día malo va a llegar, hermanos. Nadie anda buscando. Si supiéramos qué día sería el malo, entonces ¿qué haríamos? Nos prepararíamos. Entonces dice que estemos firmes porque el día malo va a llegar. El día malo puede ser un accidente que no lo andamos buscando. El día malo puede ser una pérdida de un ser querido. Pero ¿sabes qué? Cuando tú tienes la armadura de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento estará sobre tu vida y no podrá moverte. Cuando llega el día malo a tu vida, de repente vas al trabajo y te dicen: usted está despedido de este lugar. Y como usted no está firme en lo que ha creído, usted se entristece y le da lugar a las tinieblas. Y usted debe decir: está bien, otro mejor trabajo tendrá el Señor para mí. Estar firmes, dice el Señor, en lo que hemos creído. El versículo 14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. El 15: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, el versículo 16: tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y el 17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. La palabra del Señor es la espada del Espíritu. Voy a explicar 6 puntos sobre la armadura de un guerrero. De los guerreros romanos, su armadura era muy importante para salir a la batalla. Nosotros tenemos que vestirnos con la armadura que Dios nos ha dado. Ponernos la armadura significa simplemente fortificarnos con el poder de Dios, con las virtudes que hemos aprendido. ¿Quién ha sido nuestro ejemplo? Nuestro Señor Jesucristo. Él ya nos dio la victoria, hermanos. Él ya nos dio la victoria. Dice Colosenses 2:15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Él ya nos dio la victoria. Tú ya tienes la victoria porque Jesucristo ya nos la dio. Él es nuestro Rey. Por eso tenemos que ponernos las vestiduras, porque Él venció. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades. Pero mi Señor Jesucristo me dice hoy: yo he vencido a esas potestades. En la cruz del Calvario Él venció. Y por eso tú y yo hoy estamos aquí, porque nuestro Rey ha vencido. Él ha vencido, hermanos. Si tú estás pasando por una situación difícil, Él ya lo pagó. Él ya lo venció al enemigo. El enemigo está bajo nuestros pies y no podrá hacernos daño. Dice la palabra de Dios que ningún arma forjada prosperará
contra nosotros. Nada podrá hacernos daño cuando nosotros creemos en el Señor. Las 6 piezas de la armadura de un soldado son el ceñidor de la verdad. Ustedes pueden ver la imagen de un soldado romano. El ceñidor de la verdad significa integridad. Ser íntegros con la verdad. Usted debe creer en la verdad. Usted y yo debemos de predicar de la verdad. Usted y yo debemos de hablar de la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede ver al Padre si no es por medio de mí. Él es la verdad. Síguete con la verdad. Dile al diablo: Jesucristo ha vencido en la cruz del Calvario. Hay una verdad, hermanos, que no se puede esconder. Cíñete con esa armadura que es la verdad. Era tan importante para el soldado romano cubrirse cuando iba a la batalla. Ese es el primer punto, la verdad. La integridad hacia el Señor. El segundo punto es la coraza de justicia. La coraza de justicia de nosotros es la pureza. La coraza de justicia en nosotros debe ser la pureza. Íntegros primero y luego puros. Purificarnos cada día para el Señor. Amados hermanos, tan importante es ponernos esa armadura que es la coraza de justicia. Nuestro Señor Jesús dijo: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Debemos de ser íntegros. Debemos de purificarnos cada día para el Señor. El Señor está a la puerta y quiere que nos pongamos esta armadura para que podamos resistir en el día malo, para que podamos vencer contra las tinieblas, para que podamos avanzar en el reino de Dios. El ejército, para avanzar, tiene que prepararse, tiene que estar seguro, mirando al blanco. ¿Dónde está nuestra mirada, iglesia? Está puesto, como dice la palabra, puesto los ojos en el autor y consumador, que es nuestro Jesús. Wow. Hermanos, debemos de cubrirnos con la coraza de justicia. Nosotros debemos de ser siempre fieles al Señor. Debemos de ser constantes. Dice la palabra del Señor en los últimos tiempos, dice que Él vendrá y hallará fe en la tierra. ¿Dónde está nuestra fe, hermanos? Vistámonos pues de esta armadura. Seamos fieles al Señor, constantes en la oración, constantes en todo para el Señor, porque Él lo dio todo para nosotros. Él ya lo hizo. Por eso decía al principio, un hombre decidió en esta ciudad ponerse en la brecha, ponerse la armadura de Dios, y hasta hoy está aquí. Nuestro pastor hasta hoy está aquí, siempre victorioso. Y lo pongo por ejemplo porque aquí está, lo podemos ver. Podemos ver cómo esta iglesia está floreciendo. Podemos ver cómo está creciendo. Y eso es porque Dios lo ha hecho. Eso es porque hay un pueblo que se ha levantado y ha dicho: sí, Señor. Y puedo decir una vez más, el enemigo se ha equivocado. Siempre se ha equivocado. Porque cuando Dios llama, Dios capacita, Dios levanta y Dios prospera y protege. Y este ministerio
gracias al Señor, ha sido de victoria en esta ciudad. Porque hasta hoy estamos aquí. Y lo que viene es grande. Lo que viene es grande. El punto 3. El calzado de la paz. Wow. Un soldado para ir a la guerra debía de calzarse bien. Debía de amarrarse bien sus botas. Debía de estar seguro, no podía ir descalzo. Porque, hermanos, el calzado es sumamente importante para avanzar, para caminar. Si era tan importante para el soldado, para nosotros hoy en día como soldados de Jesucristo, el calzado de la paz es tan importante para nuestras vidas. La tranquilidad para nosotros es tan importante. Si tú por ahí te atribulas por cualquier cosa, no tienes puesta la armadura. El calzado de la paz. Como decía la hermana, recibe lo que es para ti. Y como siempre dice mi maestro, donde estudio, hazte un lado. Pero lo que es tuyo, agárralo. ¿Sabes una cosa, hermanos? El diablo jamás podrá mover a un cristiano que tiene paz en su corazón. No importa nada. Pero Job dijo, yo solo sé que mi Redentor vive. Tú lo puedes decir hoy, yo solo sé que mi Redentor vive. No importa lo que he perdido, no importa lo que me han quitado, no importa lo que esté pasando, yo solo sé que mi Redentor vive. Esa es un ancla que debes llevar en tu corazón. Yo solo sé que mi Redentor vive. Nadie podrá robar la paz en mi corazón. ¿Sabes una cosa? Cuando tú permites que alguien robe la paz en tu corazón, tú no serás feliz. Y nuestro Señor también se entristece al verte, al ver que tú estés triste. Cuando Él ya lo dio todo en la cruz del Calvario. Es tan importante, hermanos, que nos calcemos, pues, ¿verdad? Que nosotros podamos tener el calzado de la paz. Esa es la tranquilidad que solamente viene de Dios. ¿Saben que la paz no me la da un carro nuevo? La paz no me la da los millones que pueda tener en el banco, una casa. Ponle tú lo que quieras ponerle. La paz solamente viene de nuestro Dios. La paz solamente viene del Señor. Él dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da. El mundo solo ofrece mentiras. No tenemos lucha contra sangre ni carne. Estamos predicando bajo el tema, ponte la armadura de Dios. Necesitamos de la paz, hermanos. Dice la palabra de Dios en Isaías 52:7. Cuán hermosos son los montes, los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina, tu Dios reina. Nuestro Dios reina, en Cristo reina, nuestro Dios reina, que el Señor reina en tu vida, que el Señor gobierna en tu vida. Saben, hermanos, cuando la paz de Dios está en nuestra casa, podrán venir vientos, podrá venir lo que sea y no nos moverá. Me acuerdo que decía mi abuela en una ocasión, hijo, aunque sea debajo de un árbol que vivas, pero lo importante es que tengas paz.
Y ahora yo te lo digo a ti. No importa lo que no hayas logrado. No importa todavía lo que no hayas recibido. Pero ¿sabes qué sí importa? Que en tu corazón haya paz. Que en ti haya paz. Esa es una armadura. Para que nosotros no seamos movidos a todo lo que pueda venir en estos tiempos que estamos viviendo, hermanos. Todo lo que se está moviendo afuera. Pero nosotros tenemos que tener paz porque nosotros creemos en nuestro Dios. Nosotros confiamos en nuestro Dios. Y nada podrá robarnos esa paz que solamente la da nuestro Señor. La vestidura 4. El escudo de la fe. Dile a tu hermano, alimente su fe. Alimenta tu fe. Y mata el hambre de la duda. Alimenta tu fe y mata el hambre de la duda. Lo contrario de la fe es la duda. ¿Qué tan importante es la fe? El escudo de la fe. Para el soldado romano era tan importante el escudo. Dice que el escudo lo cubría desde la cabeza hasta sus pies, no importando su altura. Su escudo debía ser de la forma de su estatura. ¿Cómo tienes tú tu escudo hoy? ¿Está cubriendo de pies a cabeza o solo te está cubriendo la mitad? ¿O solo un brazo? El escudo de la fe. Para poder apagar los dardos del maligno, debemos de tener fe, hermanos. Es pues la certeza de la fe, de la esperanza, de lo que no se ve. Es tan importante, hermanos, el escudo. Los soldados cuando iban a pelear, estoy hablando del tiempo de antes, usaban ese escudo y todos los dardos eran esas flechas que eran lanzadas y ese escudo los protegía. Entonces la fe es la que vence al mundo. La fe destruirá todas las tinieblas, todos los dardos que el enemigo pueda mandarte. La fe es el escudo. Nosotros debemos de pedirle a Dios que nos dé fe. La palabra de Dios dice que si nosotros estamos faltos de fe, que la pidamos a Dios y Él nos la dará. Saben que el rey David, cuando él peleó contra Goliat, cuando él venció a Goliat, él lo hizo porque puso en su mente y en su corazón el escudo de la fe. Él creyó en Dios, que en Dios venía toda la fuerza, que de Dios venía todo el poder. Y él no se fijó a Goliat, no se fijó en lo grande que era, sino él dijo, yo te venceré. Y activó la fe y salió victorioso, salió vencedor. Tú que estás hoy aquí, vas a salir victorioso, vas a vencer cuando tú le crees a Dios. Cuando tú dices, sí Señor, yo le creo, yo creo en el Señor, yo creo en lo que Él me ha dicho. Hermanos, la fe es el creer sin reservas, es el paso entre la promesa y la garantía. La fe es una garantía de la promesa que Dios te ha dado. ¿Qué promesa Dios te ha dicho? La certeza de lo que recibiremos, de lo que habemos pedido. ¿Por qué dijo Job, yo sé que mi Redentor vive? Porque él creía,
porque él le creyó, porque él tenía fe. Él dijo, él lo ha dicho, él lo hará. Porque todo lo que él había recibido era porque Dios se lo había dado. Y usted y yo hoy estamos aquí y tenemos hasta hoy lo que tenemos porque Dios nos lo ha dado. Entonces, hermanos, la fe es la respuesta de la promesa que Dios nos ha dicho. Que Dios te ha prometido. Él ha prometido levantarte. Él ha prometido bendecirte. Él ha prometido abrir puertas. La fe es lo que debemos de esperar. Es lo que debemos de creer que Él lo va a hacer. Amén. La garantía es la promesa en que Dios ha dicho que lo hará. Hay una garantía. Él dice que Él no miente. Él es nuestro Dios. Y si Él lo ha prometido, Él lo va a hacer. La garantía es la fe que sí nosotros lo vamos a recibir. Que sí va a llegar. Yo lo he creído, hermano. Yo he creído en lo que Dios ha dicho. Y solamente yo te digo hoy, cree. Él lo ha dicho, Él lo va a hacer. Él te ha dicho, te daré una casa, yo lo voy a hacer. Él ha dicho, te voy a abrir puertas, Él lo va a hacer. Él te ha dicho, yo te pondré en lugares más altos, Él lo va a hacer. Él ha dicho, yo vengo pronto, entonces creámoslo, porque Él viene. Firmes. No importa lo que venga, hermanos. No importa lo que estemos pasando. Firmes en nuestra fe. Dice Primera de Juan 5, 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree en el Hijo de Dios. ¿Cuántos creemos en Jesucristo? Amén. Levante su mano. ¿Cuántos creemos en Jesucristo? Amén. Que Él viene pronto. Amén. Que Él viene por una iglesia. Que Él viene pronto. Hermanos, nosotros estamos en constante guerra. Y nuestras luchas se van a terminar hasta que Él venga. Por eso la armadura de Dios nos la debemos de poner todos los días. Todos los días debemos de ponernos la armadura de Dios. No solo cuando venimos a la iglesia, todos los días, en el trabajo, con tu familia, donde quiera que tú vayas. Tener fe, hermanos, estos son los últimos tiempos, que solo la fe nos va a salvar. Nosotros no podemos estar, ¿verdad?, como el mundo que tiembla cuando ve las malas noticias. Si nosotros nos ponemos esta armadura, vamos a ser hombres valientes, hombres y mujeres valientes, dice el Señor, esforzados cada día, tomando la armadura de Dios. Porque, hermanos, la lista que tenemos no es contra tu hermano, es contra principados, contra potestades, y solo venceremos con el poder de Dios. Dale ese fuerte aplauso al Señor, porque Él ha sido bueno y hoy nos está hablando que tengamos fe, que le creamos a Dios, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La figura 5, el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación se refiere al casco que los soldados usaban. El casco era para proteger su cabeza. Nosotros necesitamos el yelmo de la salvación para cubrir nuestra mente, porque aquí están las batallas. Las batallas están aquí en la mente. Aquí es donde somos atacados. ¿Sabes por qué?
Porque cuando hay un buen mensaje, el diablo pone sueño en ti. Y hay que reprender ese espíritu de sueño en el nombre de Jesús. En la mente está, aquí está todo. Pero en las rodillas está la victoria. Porque tú te pones a orar y dices en el nombre de Jesús. Y te pones en comunicación con Dios. Porque orar es hablar con Dios. Entonces tan importante es ponernos esta armadura. El yelmo de la salvación, que era el casco en aquel tiempo para aquellos soldados. Y la palabra de Dios dice ahora que nosotros tenemos la mente de... Dígala con convicción. La mente de Cristo tenemos nosotros. ¡Qué privilegio! Yo les he dado poder, dice el Señor. En mi nombre echarán fuera demonios. Wow, pondrán las manos a los enfermos y estos sanarán. Mire nuestro Dios, qué grande es. Todo nos lo ha dado, hermanos. Todo. Algo que me encanta es esta expresión que Él dijo. Ya no los llamaré más siervos, dijo. Ahora los llamaré mis amigos. Wow. Nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Creador, nos está dando hoy, nos está diciendo que tomemos pues las armaduras que Él nos ha dado. Cuando tú te pones la armadura de la salvación en tu mente, tú estás atento. ¿Saben por qué, hermano? Porque la Biblia dice que en los últimos tiempos, dice que se levantarán hombres amadores de sí mismos, engañadores de la verdad. La verdad debe de vivir en nosotros, hermanos, en nuestro corazón. Qué importante es ponernos esta armadura, hermanos. Leer la palabra de Dios para que podamos resistir en el día malo. Y casi estoy terminando. Y la última figura es la espada del Espíritu. Wow. Un soldado no podía salir sin su espada. Para el soldado era tan importante la espada. Y para nosotros, hermanos, la espada es la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es más constante que un arma. La palabra de Dios destruirá todo el plan de las tinieblas. ¿Dónde tenemos la palabra de Dios hoy? La palabra de Dios debe ser un ancla en nuestro corazón. La palabra de Dios debe de estar presente. La palabra de Dios debe de estar presente en todo tiempo. Cuando yo vine hoy aquí y empezó el servicio, la hermana decía, escrito está. Tú puedes decir conmigo, escrito está. ¿Sabes que cuando nuestro Señor Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches en el desierto, dice la palabra que llegó el maligno, que llegó el diablo y lo fue a tentar? Y le dijo, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se convierten en pan. ¿Y qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Escrito está a tu Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. La palabra es la espada del Espíritu. Y tú tienes que decirle al enemigo, escrito está, escrito está. Pero si tú no la tienes puesta esa armadura, ¿cómo vas a decir eso? Escrito está. Cuando venga la escasez, dile, escrito está.
me levantarás, Él lo ha dicho. El Señor quiere prosperarnos. El Señor quiere sanarnos. El Señor quiere que nosotros seamos hombres y mujeres victoriosos. ¿Saben una cosa, hermanos? Si esos soldados en el tiempo de antes se prepararon tanto y le fueron fieles a sus gobernantes, ¿por qué nosotros hoy no hacemos eso? ¿Por qué hoy nosotros no decidimos en nuestro corazón a decir, sí, Señor, yo lo voy a hacer, yo me voy a poner esta armadura, yo voy a usar tu palabra, yo voy a usar tu palabra para deshacer toda obra de las tinieblas? La espada. Hermanos, el poder más grande de lo que usted pueda ver aquí en la tierra son esas armas, ¿verdad? Nucleares. Pero la palabra de Dios es más grande que todo eso. La palabra de Dios es más grande que todo el poder del enemigo. Porque el enemigo ya fue vencido. Porque el enemigo está bajo nuestros pies. Usted tiene que levantarse a pelear, a guerrear contra el enemigo, a pelear por su familia, a pelear por sus hermanos, a pelear por sus hijos, a pelear por la iglesia. Clamando, hermanos, orando. Y dice la palabra de Dios en el versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, dice el apóstol Pablo. Después de que usted se ha puesto la armadura de Dios, tiene que estar orando en todo tiempo. Tiene que perseverar en todo tiempo. Porque los días que vienen son malos. Pero si nosotros nos ponemos esta armadura, hermanos, nadie podrá detenernos. Nadie podrá detenerte. Porque no estamos solos. Porque el Señor está con nosotros. Él lo ha dicho, yo estaré con vosotros todo el tiempo. No solo es un momento, no solo es un tiempo, Él estará con nosotros. El versículo 19 dice, y por mí, dice el apóstol Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el ministerio del evangelio. Cuando nosotros tenemos la palabra de Dios anclada en nuestro corazón, vamos a ser hombres y mujeres predicando el evangelio allá afuera. Vamos a poder decir, sí, Señor, envíame a mí. Yo lo haré, Señor. Yo lo voy a hacer, Padre. Pero primero debemos de prepararnos. Primero debemos de tomar las armaduras que Dios nos ha dado. Y el versículo 20 dice, por lo cual, dice el apóstol Pablo, soy embajador en cadenas y con de nuevo hable de él. ¿Cómo debo hablar? ¿Cómo debemos de hablar, hermanos? Dice el apóstol Pablo, soy embajador. Ponga su mano en su pecho y diga, yo soy un embajador de Cristo. Embajador de Cristo. ¿Sabe, hermanos? Un embajador es uno que representa a una nación hablando aquí en la tierra. Y nosotros como embajadores de Jesucristo, representantes del reino de los cielos, debemos de decir, sí, Señor, envíame a mí, yo lo haré. Yo lo voy a hacer. Hoy es tiempo que nosotros nos comprometamos más con el Señor. Y quiero que te pongas sobre tus pies.
Respira ese aliento de vida. Respira esa paz que solo el Espíritu Santo puede darte. Cierra tus ojos y levanta tus brazos y di: Señor, yo lo voy a hacer. Tal vez solo has usado el casco. Tal vez solo has usado, no sé, la espada. Pero Dios quiere que uses toda la armadura. Vestidos pues de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes en el día malo. Estemos pues firmes en oración y vigilancia. Esto no solo nos mantendrá el brillo de la armadura, sino nos mantendrá siempre a estar firmes. Cierra tus ojos por un momento y medita. Un corazón en oración y unos ojos vigilantes nunca serán tomados por sorpresa. Esta es la victoria. La victoria que vence al mundo, nuestra fe. Padre, hoy te damos gracias por tu pueblo. Hoy te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que ha dicho sí y está en esta casa. Tú no nos trajiste a este lugar por casualidad. Hay un propósito en ti, mujer. Hay un propósito en ti, hombre, que estás aquí. Dios quiere llevarte a un nivel más grande. Dios quiere levantarte. Dios quiere sanarte. Él está dispuesto. La armadura está ahí. Solamente di: yo me la voy a poner. Yo me la voy a poner. Y al salir de este lugar, saldré con mi arma. Saldré con todo. Saldré con mi armadura. Y no me la quitaré más. Le diré al enemigo: tú no puedes contra mí. Padre, gracias. Padre, no importa lo que esté pasando en tu pueblo, pero yo sé que tú eres nuestro Dios. Tú lo has prometido. Abre puertas, Padre, para aquel Señor que está tocando. En el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y todo el honor por todos los siglos, por todos los siglos. Y la victoria es nuestra fe, la fe que vence al mundo. Que el Señor te bendiga.